Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno vernos por este medio. Gracias a Dios porque nos permite estar reunidos. Posiblemente no cerca, pero estamos juntos en el Señor. Y Cristo es nuestra esperanza. Cantemos desde casa, cantemos el himno. Nuestra esperanza está en el Señor. Himno 224 del Himnario Bautista. Nuestra esperanza está en el Señor, nuestro refugio en su amor, y su dominio por siempre será, eterno y justo no cesará, hacia el futuro sin temor, todos confiando en el Señor. Tribulaciones no habrán de cesar, pero en sus brazos hemos de estar. No nos desesperemos al ver a Satanás, Dios lo ha de vencer, hacia el futuro sin temor, pues conocemos al Señor. Su voz destina a cada nación, mas por su gracia hay remisión. Tras la congoja en él hay quietud, él es quien da la vida y salud. Dios nos dará la libertad, su reino es por la eternidad. Qué bendición poder cantar juntos todavía, mis hermanos, mis hermanas. Yo espero que se gocen con nosotros en el Señor, mientras que el Dios bueno nos dé aliento de vida. Leamos en nuestras Biblias, hermano, abra su Biblia, ¿verdad? Y leamos juntos Gálatas 3, del 1 al 9. La palabra de nuestro Dios es fuente de esperanza, viva y eficaz. Mis hermanos, hay que leer más nuestras Biblias. Leamos juntos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mis hermanos, hagamos oración. Padre y Señor nuestro, Dios bueno y misericordioso, gracias te damos porque nos permites estar esta tarde noche aquí en tu presencia. Te rogamos, Padre y Señor nuestro, que tu palabra sea expuesta,
con claridad y que ésta sea fructífera en nuestros corazones y en nuestro espíritu y en nuestro pensamiento. Te rogamos, Padre Señor nuestro, que unjas nuestros labios para cantar salmos a tu nombre. Te rogamos, Padre Señor nuestro, por cada persona, cada familia que vaya a escuchar esta meditación. Te rogamos que seas con ellos, que les des fuerza, que les des valor, que les des paciencia. En Cristo Jesús ponemos en tus benditas manos a nuestro pastor, a nuestra amada hermana Marta, a todos los miembros de la iglesia, Señor, y a nuestro pueblo, rogándote por la sanidad de nuestra nación. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo que sin ti nada somos. Amén. Escuchemos con nuestro hermano pastor Héctor David el segundo estudio del libro de Apocalipsis, para que traigamos luz a nuestro corazón, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Sigamos con el estudio preliminar antes de empezar el Apocalipsis. Y es importante este estudio introductorio porque se van a dar cuenta cómo hay gente que no le da realmente la interpretación correcta al Apocalipsis, llevados por otras corrientes o sistemas apocalípticos que no ayudan mucho realmente a la cristiandad, a la iglesia. Y empezamos por ver el dispensacionalismo que empezó en Irlanda en el año de 1827. El hermano John Nervi Johnson y el hermano Dr. Scofield fueron los autores de este movimiento. Y decíamos hace 8 días que llegaron a tal grado estos hermanos, que están equivocados, por cierto, porque ya sea que yo no dudo que lean la Biblia, sino que la malinterpretan, sobre todo el Apocalipsis, como decíamos, por sus números, por sus símbolos, por sus visiones. Tiende la gente a ir por otro lado de la exacta y verdadera interpretación. Y hablamos de estos 7 dispensaciones. La de la inocencia, que es desde hasta la caída, desde Adán hasta la caída. La conciencia, desde la caída hasta Noé. Quiero decir que según ellos, Dios probaba su obediencia de esta generación, probándolos con estas revelaciones. En tercer lugar tenemos el gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham. La promesa desde Abraham hasta que se da la ley en el Sinaí. Ahí puedo verlo luego cierta desviación, porque la promesa es Jesucristo. Entonces, ¿por qué nomás está desde Abraham hasta que se da la ley en el Sinaí? Por eso vemos con un poco de rareza, de extrañeza, cómo esta gente se va por un lado que realmente entorpece la inspiración de las Escrituras, porque se dice la promesa desde Abraham hasta la ley en el Sinaí. Quiere decir que la promesa que se realiza con Jesucristo, pues o sea, como la verán, porque la promesa dada a Abraham se realiza con la venida y con el sacrificio del Señor Jesús. En quinto lugar tenemos la ley, desde la ley hasta la cruz en el Calvario. Esta dispensación desde la ley hasta el Calvario quiere decir que esa gente que vivió en esos tiempos creía que obedeciendo la ley se salvaba. Y hay movimientos hoy en día que están creyendo eso, que la ley es la que los salva. Decía que la ley no es mala, la ley es santa, es buena, correcto, porque Dios la dio y la ley sigue en vigor y va a seguir hasta la eternidad, porque la ley son los mandamientos de Dios, no solo para Israel, sino también para la iglesia. Pero muchos están creyendo que la ley es la que salva, no la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice Juan? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice la ley.
pero tampoco tacha la ley, porque la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Sin embargo, hay gente que sigue dándole mucho énfasis de redencional o salvífico o de salvación a la ley. Luego, la sexta dispensación es la gracia desde la cruz hasta la segunda venida del Señor. Ahora, decíamos que la gracia de Dios, del Señor, ha existido desde el principio. Y decíamos que cuando el Creador echa fuera a Adán y a Eva por desobedientes, habiendo tomado de la fruta del árbol prohibido, Dios puso allí a querubines con una espada encendida que se revolvía para todos lados, para impedir la entrada al camino de vida. De ahí empieza, y lo leíamos ahí en Génesis 3:15, donde dice claramente que la iglesia va a vencer a Satanás. Satanás va a seguir atizando al hombre, golpeando, haciendo que desobedezca. Pero al fin la iglesia, por el poder de Cristo Jesús, va a vencer, dándole en la cabeza al diablo. Entonces quiere decir que la gracia ha existido desde el Génesis hasta la eternidad. Podemos ver cómo el rey David, como Daniel, atrás como Abraham, más adelante como Moisés, ellos se apegan a la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que diga Moisés, por ejemplo, que él mira en la eternidad, en el cielo, la gracia de Dios, su misericordia? Y todo eso significa que la gracia siempre ha existido. Y luego la séptima dispensación es el reino desde la segunda venida del Señor, y se establezca el reino. Eso es palabra de ellos, porque están pensando que el reino de Israel, que es diferente a la iglesia, porque para ellos son dos pueblos, creen en ese enfoque dualista de dos pueblos, que no es el enfoque bíblico. Esos dispensacionalistas están equivocados al decir que van a ser dos pueblos, uno reinando en la tierra con los patriarcas, con los profetas, y la iglesia que se da antes de los 100 años según ellos, donde empieza la tribulación hasta que venga Jesucristo y reine 1000 años. Por eso se le llama también el reino milenario. Ya para eso se fue la iglesia, que es el reino de la gracia. Menos se enredan mucho. Hay que ver entonces que este movimiento viene desde Escocia, Irlanda, Escocia. No es de aquí del occidente. Es allá donde tienen otros puntos de vista, pero tienen la Biblia también, tienen el Evangelio también, que es donde uno puede darse cuenta de lo que va a suceder en la historia. Ahora, vamos a ver también en este día que aparte de estas 7 dispensaciones, hay otra dispensación que se llama Beriana o Paulina, por enfatizar al apóstol Pablo. Los berianos decían que la iglesia empezó en el capítulo 2 de Hechos, o sea, cuando sucede el Pentecostés. También nosotros creemos que la iglesia empezó allí, no cuando el Señor da las palabras sobre Pedro, etcétera, que encontramos en Marcos y en Mateo, sino que la iglesia empieza cuando desciende el Espíritu Santo y se llenan los ahí presentes y pueden predicar el Evangelio. Pero otros dicen que fue en el 9 de Hechos donde está la conversión del apóstol Pablo, y otros se van un poquito más adelante, de los mismos berianos, hasta el 13. En el 13 encontramos el primer mensaje del apóstol Pablo. Por eso ellos dicen que el primer miembro de la iglesia cristiana fue el apóstol Pablo. Esos son los berianos. Pero luego llegan los paulinos. Dicen los paulinos, no, empezó en Hechos 28. En Hechos 28, cuando es que empieza, dicen ellos, la dispensación de la gracia, esa dispensación ida y traída, para ellos, para estos hermanos de esta dispensación paulina,
dicen ellos que Pablo empieza realmente a formarse la iglesia. Esto fue hecho por Companion Bible y Charles Welsh, esa otra dispensación, o sea, dos más, la Bereana y la Paulina. Tiene un poquito más de enredo la Paulina, porque la Paulina está diciendo que ellos no creen en la cena del Señor que sea para la iglesia, ni el bautismo. Dicen que esas dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor, o cena conmemorativa, pertenece a Israel, al reino de Israel. Quiere decir que también están desviados, no están centrados en la palabra de Dios. Otra cosa también de esos hermanos, dicen ellos que no aceptan los libros del Nuevo Testamento que no haya escrito Pablo. O sea, no aceptan los evangelios, no aceptan Hechos, no aceptan las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la carta de Judas, el Apocalipsis. Únicamente las cartas del apóstol Pablo, ellos las aceptan como el Nuevo Testamento, porque ellos tienen dos evangelios: el del reino, que es Israel, y el de la gracia, que es la iglesia. Dos evangelios. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que es el del reino, que es el del pueblo de Israel, porque hay dos pueblos para ellos, el de la gracia y el de Israel. Y sigue diciendo el apóstol: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y estos tienen los evangelios. Por eso dice que el sermón de la montaña, que es del 5 al 8 de Mateo, no es para la iglesia, es para los israelitas. Tampoco aceptan el 24 de Mateo, donde el Señor habla de la tribulación. No lo aceptan como parte de la iglesia, lo aceptan como parte del pueblo de Israel, de los israelitas. Entonces, para ellos es muy difícil creer que estos otros libros que no fue escrito por el apóstol Pablo sean aceptados en la iglesia. Los intérpretes de estos dispensacionalismos, que es el de los bereanos y los paulinos, están diciendo que en esos 7 años, ahora eso lo creen también todos los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas están diciendo que de la ida de la iglesia, el rapto de la iglesia, todavía no viene Cristo hasta 7 años después. Entonces, de la ida de la iglesia a la eternidad, al cielo, corren 7 años, según ellos, es la aplicación de la última semana de Daniel. Dicen que no está aplicado a la iglesia, que está aplicado a Israel. Van a ser 7 años, según ellos, de tribulación, antes de que venga y se establezca el reino milenario con Cristo Jesús. Allí va a ser la gran tribulación. Y todos los que mueran en ese lapso de los 7 años de la ida de la iglesia y la venida de Jesucristo, todos los que mueran allí van a ser parte de Israel, del reino que se establezca aquí milenario, de los 1000 años. Ahora, los 1000 años los toman ellos como reales, defienden que no sean simbólicos. Así que estas gentes, a quienes amamos por supuesto, están diciendo que todas las visiones, todos los números, todos los símbolos y todas las claves del Apocalipsis no son simbólicos, son reales. 3 años, por ejemplo, 144,000, etcétera, para ellos son reales. Siendo que si estudiamos a fondo el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que son simbólicos. Así que esos 1000 años que eso dicen que va a reinar aquí el Señor Jesús en la tierra, son 1000 años. Le llaman milenio, 1000 años. Entonces, en esos 7 años que no va a estar la iglesia, que va a estar la gran tribulación,
Pero vamos a los evangelios. Decía yo la semana pasada que yo creo como pastor, no hay nada de eso, de dos reinos, de dos pueblos, no lo hay, de dos evangelios, no lo hay. Pero sí vemos en la palabra del Señor que lo que dice la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice toda la Biblia, se toma como dice, pero destacando aquellos números que no son literales, que no son reales. Nosotros creemos, sinceramente, como lo que digo de parte de mí, que yo creo que es así, cuando dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, que se tocará la corneta, dice, a la final trompeta. Si vamos al Apocalipsis, vamos a ver que hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. En las 7 copas de ira, pienso que va a ser la... Ahora, siempre ha habido tribulaciones, como cantamos en el himno ahorita, 224 del himnario bautista. Siempre ha habido, pero esas grandes tribulaciones, creo yo sinceramente que la iglesia en las copas de ira no va a estar aquí en la tierra, va a ser devastadora, va a ser terrible, se va a acabar. Entonces la iglesia, a la final trompeta, que es la 7ª trompeta, va a ser recogida, eso se va a librar, eso digo yo, y lo puedo probar con la Biblia, porque el apóstol Pablo dice 7ª trompeta, y vamos al Apocalipsis y dice 7 trompetas, y luego siguen las 7 copas. Eso digo yo, y no creo fundar otra dispensación. Es lo que dice la Escritura, es lo que predicamos, es lo que enseñamos. Entonces no son dos cosas separadas del pueblo de Israel y la iglesia. No es el reino milenario y el reino de la gracia. Unos en la tierra, otros en el cielo, unos aquí abajo con los profetas, arriba con Jesucristo. Eso es lo que enseñan estos dispensacionalistas. Debemos ir a la Escritura y darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia es para la iglesia. Lo que sí encontramos nosotros en las cartas del apóstol Pablo es que a la iglesia se le llama el Israel espiritual. Se le llama Israel espiritual. Ahí sí estamos de acuerdo. Porque usando el nombre de Israel, contiene los israelitas y contiene al pueblo de acá del Nuevo Testamento y a nosotros en esta era cristiana. Es un solo Israel. Entonces, aquellos hermanos que ya murieron y otros que viven y oyen el Evangelio, van a ser junto con nosotros y vamos a formar un pueblo, un solo pueblo. Tenemos un solo Evangelio, habrá un solo reino, habrá un solo Cristo. Lo que son los grandes patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, etcétera, van a estar con nosotros. De hecho, ellos murieron, están esperando su resurrección. Cuando el Señor lo disponga, ellos y nosotros seremos levantados. Y decíalo el otro día, los que vivan no van a ser delanteros cuando venga Jesucristo en los aires a los que están ya en el sepulcro. Bueno, ahí son cosas teológicas, preciosas e inefables, que solo Cristo puede saber. No podemos adelantarnos a los acontecimientos. Nosotros nos basamos en la Biblia. Entonces, cuando se levanten los muertos cristianos, los que están antes sepultados, no van a ser dejados atrás, sino juntamente con los que suban en ese momento, vamos a encontrar a Cristo en el aire. Eso dice la palabra de Dios. Yo quisiera leerles, si ustedes me permiten, y abran conmigo, por ejemplo, en la carta segunda o primera a los Tesalonicenses, donde dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí vienen, el Israel que ha muerto, según aquí,
los santos ya recogidos, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que la gente de Israel van a subir al cielo a encontrarse con el Señor a la vez que nosotros lo hacemos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten que dice trompeta de Dios. Si vamos allá a segunda carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a ver, primera carta a los Corintios, perdón, vamos a ver lo que estoy exponiendo en este momento, cuando está hablando acerca del día final. Dice, en un momento, dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, está hablando, creyendo que va a estar vivo cuando Cristo venga. Dice, unos van a ser levantados incorruptibles porque están en el sepulcro, y nosotros vamos a ser transformados. Pero está hablando acerca de la final trompeta, que es la séptima según el Apocalipsis. Así que nosotros queremos que los hermanos dispensacionalistas puedan llegar al punto cierto acerca de estas cosas y no pensar que hay otro pueblo diferente al de la gracia, al de la iglesia. Queremos darnos cuenta que estos comentarios que no son exactamente como dice el Evangelio, todos, o sea, esas mentes que piensan así, sean unidas a las mentes que piensan como dice la palabra de Dios. Estos dos últimos movimientos dispensacionalistas, que son el beriano y el paulino, se les llama hiperdispensacionalistas, porque hablan de no aceptar ni la cena del Señor, ni el bautismo, ni tampoco Mateo 24 o los otros que no aceptan más que las cartas de Pablo. Qué bueno que eso no entra en la salvación. Todo aquel que abre su corazón y se entrega a Jesucristo por su sangre preciosa es salvo. No importa las ideas que tenga, porque hay muchas ideas desviadas, pero qué bueno que el asunto principal, la doctrina principal, que es la salvación en Jesucristo, que es Jesucristo, si lo han tomado como Salvador único y suficiente, estas otras desviaciones mentales o escriturales, dispensacionalistas, pues no les va a dañar. Pero qué bueno que pensaran, de acuerdo a como dice la Escritura, de acuerdo a cómo debemos tomarlas, exactamente como lo indica la palabra de Dios. Y yo creo que no hay que tener mucha mente, mucho cerebro, sencillamente buscar en la Biblia una cosa con otra, porque la Biblia no se contradice, se puede malinterpretar, pero no se contradice. Así que invitamos a los hermanos que lean la Biblia, busquen en la Biblia lo que tengan ellos ciertas dudas o malas interpretaciones, que vean en la Escritura cómo debe ser. Hermanos, terminamos aquí la introducción o parte preliminar del Apocalipsis. Ya enseguida vamos a ver de lleno el Apocalipsis, pero eso que acabamos de decir es importantísimo, por eso hay tanta desviación escritural, exegética. Usted tome estas notas que estamos diciendo y ya próximamente vamos ya a empezar con el libro de Apocalipsis, para que lo tengan ya listo y tome nota. Vamos a tener como base tanto la experiencia de su servidor como otros hermanos muy intelectuales, muy buenos escritores, y la misma, sobre todo la Biblia, que es la que nos va a iluminar sobre cómo interpretar y cómo reconocer y cómo creer en el Apocalipsis. Señor les bendiga. Gracias, hermanos.
Gracias a Dios por su palabra. Gracias por el estudio esta tarde-noche. Mis hermanos, hace mucho que no cantamos el himno 18. Corazones te ofrecemos. ¿Qué les parece si renovamos nuestra gratitud y nuestro ofrecimiento a nuestro Dios y cantamos el himno 18 para ir despidiéndonos? Ajá. Corazones te ofrecemos, Dios, de vida y plenitud. Al Señor hoy honraremos con lealtad y gratitud. Tú perdonas rebeliones al que escoges para bien. En tus atrios los recibes para darles tu sostén. Tú respondes en justicia y tremendas cosas das. Tierra y mar los beneficias con salud, sostén y paz. En la tierra tú afirmas las montañas con poder y el rugir de mares callas y al gentío en su correr. Las mañanas las alegras, a las tardes das favor. Maravillas son tus obras que producen gran favor. Tú visitas a la tierra con tus lluvias, oh Señor, y la riegas por doquiera, la enriqueces con verdor. Con las aguas los desiertos de renuevos vestirás y los valles como huertos con sus frutos llenarás. Gracias hoy, Señor, te damos porque aceptas la oración y los votos te pagamos con placer y devoción. Hermanos, tenemos unos anuncios. El próximo domingo inicia el horario de verano para que lo tomemos en cuenta. Próximo domingo escuela dominical 10:30 y culto a las 12 del día en vivo y el culto de las 7. Mis hermanos, hay que orar por la iglesia, hay que orar por las familias y hay que pedir para que sigamos en comunión y busquemos las áreas que como iglesia nos haga falta tomar en cuenta. Mis hermanos, queremos empezar un proyecto donde tengamos una meditación, esperamos diaria, ¿verdad? Por diferentes hermanos de la iglesia que se puedan subir y tener un pequeño momento de refrigerio espiritual, de meditación, todos juntos como iglesia, ¿verdad? Para que la podamos poner durante la mañana. Igualmente rogarles, mis hermanos, los que quieran sumarse a esto, a favor de comunicarse con su servidor o con el hermano Josué Ledesma, para armar un equipo de trabajo, mis hermanos, y poder esperar pasar este tiempo de cuarentena juntos como iglesia y estar preparados, mis hermanos, por si esto se alarga un poco. No corramos con toda la gente, mis hermanos, como dice el himno, y busquemos a Dios, alabarlo con nuestros corazones y también con nuestras acciones, ¿verdad? Sí, entonces, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración. Padre, Señor nuestro, gracias te damos porque todavía nos permites aliento de vida para cantar salmos a tu nombre, Señor, y venir ante tu presencia con gratitud y regocijo, para abrir tu palabra, Señor, para cantar a tu nombre, para reunirnos como iglesia, para reunirnos como hermanos. Te rogamos que nos tengas de tu bendita mano, Señor, y que nos guíes en los días que nos prestes. Te rogamos por las familias que pasan necesidad. Te rogamos por las familias que tienen inquietud, que tienen, Padre Señor nuestro, pruebas.
te rogamos por nuestros médicos, nuestras enfermeras, te rogamos por tu pueblo, te rogamos por nuestro país y nuestras autoridades. En Cristo Jesús nos ponemos en tus benditas manos junto con todos los hermanos que están unidos ahorita en oración en sus casas o donde estén. En Cristo Jesús te volvemos a decir gracias, gracias, gracias. Amén.